entraría. Ok. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Las personas normalmente tienen la capacidad de entender el concepto de la eternidad. Ese no es realmente el problema. Inclusive las personas están esperanzadas en que eso sea así. Han hecho todo lo posible dentro de los conocimientos de la humanidad para alargar la vida. Y si pudieran humanamente alcanzar a vivir por siempre, créanme que lo harían. ¿A quién no le gustaría vivir por siempre? Estando bien, estando con salud, nos gustaría vivir por siempre. Pero uno de los cuestionamientos que se han hecho algunas personas es que inclusive entendiendo sobre la existencia de un Dios todopoderoso, no es el hecho de que sea eterno, sino el hecho de que haya existido por siempre, que no tiene un inicio. Es algo difícil de entender. Y es algo que la lógica nos dice que algo puede vivir por siempre, pero debe haber comenzado en algún momento. Debe lógicamente haber tenido un inicio. Entonces, ese concepto de que Dios no tiene un inicio simplemente no es lógico para el hombre. Lo que no entendemos es que Dios no debe verse con lógica, sino con la mente, con el corazón. Pero entonces dirán, bueno, no es la mente lo que nos da la lógica. Entonces, ¿cómo que voy a entender a Dios con la mente y con el corazón, pero no con lógica? Pues no es lo mismo. Entonces, vamos a tratar de entender primero qué es el corazón, qué es la mente y qué es la lógica. El corazón es un músculo, es un órgano del cuerpo cuya función es bombear sangre para que fluya a través de todos nuestros cuerpos, además de purificarla una vez que se ha contaminado y enviarla nuevamente a nuestro torrente sanguíneo, a nuestro sistema, pero ya limpia. Pero es ahí donde nacen nuestras emociones y donde nosotros sentimos amor. No es lo que nosotros debemos entregarle a Dios para ser salvos. Sí y no. La palabra nos menciona que el corazón, nos menciona al corazón como el lugar donde se encuentra nuestro amor. Pero la palabra está hablando de una manera metafórica. Es como cuando Jesús no habla a través de parábolas. Él lo hace a través para que nosotros entendamos un punto, para que aprendamos una lección de vida, no para que nos fijemos literalmente de qué es lo que dice la historia. Así, de esa misma forma, se refiere al corazón. Al igual que lo hacemos cuando le decimos a alguien que le entregamos nuestro corazón porque le amamos. Cuando yo le digo a mi esposa, te entrego mi corazón porque te amo, eso es una metáfora. Lo que realmente le decimos es que estamos entregando nuestros pensamientos, nuestras emociones a esa persona. Ahora bien, ¿de dónde vienen esas emociones y de dónde vienen esos pensamientos? De la mente. Ahora, la mente es nuestro centro operativo, es el centro operativo de nuestro ser. Es donde nace todo. Y lo que nos permite tener una conciencia, tener vida, tener pensamientos y emociones. Por eso nuestro amor sale de nuestra mente. Y cuando Dios nos dice o nos pide que le entreguemos nuestro corazón, realmente lo que nos está pidiendo es que le entreguemos nuestro ser, nuestro consciente, nuestros pensamientos y emociones, porque es ahí donde nace todo y es lo que nos hace ser quienes nosotros somos en realidad. Ahora, la lógica, por otro lado, es esa parte de la mente que nos dicta que algo está bien, que nos indica que algo debe ser de una forma racional. Pero como es algo racional, tiende a ser algo aprendido. Por tanto, nuestra lógica va a depender mucho de nuestro aprendizaje. Lamentablemente, por ahora, nuestra lógica es limitada y no nos deja entender situaciones más allá de lo que nosotros hayamos podido conocer. Es por eso que no podemos entender con lógica que Dios ha existido por siempre, que no ha tenido un inicio. Sin embargo, esto es algo que no debe quitarnos el sueño a nosotros, porque entonces les pregunto lógicamente,
¿Hace alguna diferencia o haría alguna diferencia si Dios ha existido por siempre o tuvo en algún momento algún inicio? Yo sé que todos conocemos la verdad y es que Dios ha existido por siempre. Sin embargo, para poder explicar mi punto, yo creo que es importante que resaltar que personalmente creo que lo fantástico, lo maravilloso, es que Él es nuestro Dios y que más allá de cualquier convicción lógica que nuestra mente nos pueda dar, lo realmente importante es que Dios es puro amor y que está ahí por nosotros y para nosotros. Yo he aprendido a dejar de cuestionarme si Dios existió por siempre o fue creado, o si se autocreó, como hay algunos que opinan. La lógica siempre nos va a empujar a buscar una increíble respuesta para todo, con la que nuestra mente se pueda sentir cómoda. Es de ahí de donde nacen todas esas teorías de la evolución y del Big Bang y otras que han surgido y van a seguir surgiendo seguramente. Algo que nosotros debemos aprender de la lógica es que lo que puede ser lógico para mí no necesariamente es lógico para alguien más. Y es que nuestras lógicas no necesariamente deben ser las mismas, porque nuestros aprendizajes, nuestras experiencias de vida, nuestros sentimientos y nuestras emociones no tienen que ser necesariamente los mismos o siquiera parecidos. Todo ello va a depender en gran medida de lo que hayamos vivido, de nuestro transitar. Si no fuese de esa manera, todos deberíamos ser y pensar exactamente igual, porque todos fuimos creados por el mismo Dios a su semejanza. Si no, veamos lo que nos dice en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué se refiere con semejanza? Al carácter. Es por eso que yo he decidido no usar mi lógica limitada, porque estas clases de preguntas solo hacen que nosotros nos cuestionemos la magnificencia de nuestro Creador, de nuestro Señor, y con eso solo logramos ofenderlo y lastimarlo. Así que yo sé que va a llegar el momento en que todas nuestras preguntas van a ser respondidas y aclaradas. En este momento, lo que debemos hacer es enfocarnos en lo que realmente es importante y es en el amor que Dios siente por nosotros y en cuánto nosotros deberíamos amarlo a Él para poder corresponder ese amor. Yo he llevado mi vida con lógica y no ha sido la mejor. Y no es que usar la lógica esté mal o que mi vida no haya sido buena. Lo que quiero decir es que cuando decidí no usar mi lógica para entender el amor que Dios siente hacia mí y hacia el mundo, cuando decidí no cuestionarme más por esas cosas o por los asuntos sobre mi creador, los que son importantes para el desarrollo de mi vida, entonces mi vida espiritualmente hablando despegó. Fue cuando yo comencé a escuchar la voz del Señor en todo cuanto hago o cuanto dejo de hacer. Incluso en momentos donde me siento solo, el Señor me ha dado señales claras que está ahí. Y cuando entendí que lo más maravilloso de mi vida es dejar de cuestionar lo que los demás hacen y el por qué lo hacen y cómo lo hacen, cuando decidí dejar de usar mi lógica para entender los asuntos divinos del cielo, es cuando mi vida espiritualmente cambió. Yo los invito, hermanos, a que espiritualmente hablando, ¿ok? Dejemos de usar la lógica y que dejemos de mezclarla en nuestra vida personal, porque mezcladas no funcionan. Son como el agua y el aceite. Pueden estar juntas en un mismo recipiente, pero no se mezclan. De una forma, o sea, de esa forma es que funciona la lógica y la espiritualidad. Pueden compartir un espacio dentro de nuestro ser, pueden estar juntas, pero no se mezclan porque no pueden unirse.
Por eso Satanás usa nuestra lógica y nuestra espiritualidad y no nuestra espiritualidad para controlarnos, porque domina muy bien un ámbito, pero el otro, aunque él lo conoce y lo entiende, ya no lo practica más porque ya no lo vive. Una vez lo vivió y por eso conoce su poder y el alcance que tiene, pero sabe que humanamente hablando, nuestra lógica puede desviarnos y nos puede llevar por senderos distintos al amor de Dios. Y es por eso que él lo usa. Y francamente, hermanos, creo que podemos concordar en que Satanás ha sido muy exitoso usando esa estrategia. Si no, miremos cómo está el mundo y hacia dónde va de una forma inevitable. Y es que el mundo ha sido manejado con lógica humana. Si no, fíjense en este pequeño ejemplo. La gran mayoría de las leyes humanas, si no por decir todas, han sido inspiradas de alguna forma por lo divino. Pero nuestra lógica ha tergiversado su intención al llegar al punto donde se han ignorado, donde se han irrespetado e incluso hasta la han modificado para conveniencia. Así que nuestra lógica, como es distinta, hace que esas leyes no nos favorezcan de la misma forma y de la misma manera por igual a todos. ¿Okay? Pero la ley de Dios no está hecha con lógica, sino está inspirada en el amor y en el respeto. Así que trata a todos e influye a todos de la misma forma. Así que dejemos de usar la lógica para manejar, o mejor dicho, vamos a dejar la lógica, ¿verdad? Para manejar asuntos del mundo, nuestros trabajos por lo menos, cuál nos conviene o cuál no, nuestros amigos, cuál nos conviene, cuáles no, la comida, cuál es buena para nosotros y cuál no es tan buena. Así como otras tantas cosas que este mundo nos puede a nosotros demandar o nos puede consultar. Pero los asuntos espirituales, dejemos que sea la espiritualidad quien decida en nuestras vidas. Es esa parte de nuestra mente que usa el raciocinio, ¿ok? Sin mezclarla con la lógica. Esa parte de nosotros que usa los sentimientos y nuestras emociones y donde Dios espera que nosotros nos enfoquemos, porque de ella dependerá todo, inclusive nuestra lógica. Nuestra lógica es inevitablemente influenciada por nuestra espiritualidad y viceversa. O sea, también ocurre de la otra manera. Pero ¿cuál de ellas domina nuestro ser? ¿Cuál de ellas domina nuestras emociones y nuestros sentimientos? ¿Cuál de ellas domina o controla nuestro interior? De eso va a depender en el tipo de persona en el que nosotros nos vamos a convertir. Siempre hemos escuchado que debemos trabajar en nuestro carácter, porque eso es lo único que nos vamos a llevar nosotros al cielo. Pero yo le digo que preocuparse por el carácter es realmente preocuparnos por qué parte de nuestro ser nosotros controlamos. Y es que en quienes predomine la lógica no son esos quienes van a ser favorecidos por el Señor, sino que serán aquellos cuya espiritualidad controle su vida, porque la espiritualidad saca lo mejor de nosotros y nos enfoca en el amor. Pero la lógica no necesariamente nos lleva por donde Cristo espera que nosotros vayamos. Nos deja vulnerables y siendo vulnerables estamos expuestos. Y así no nos vamos a ganar nuestra salvación porque no hemos resuelto ese conflicto interno que Dios espera que nosotros resolvamos para poder vivir eternamente. Si nuestra espiritualidad está bien, todo se encamina de una forma divina, de una forma, no sé, mágica, milagrosa, única, de una forma que nuestra lógica no puede comprender. Es incluso irracional para nuestra lógica. Y todo esto tiene una simple pero una grandiosa explicación, la cual definimos con una sola palabra,
que es amor. Y es que Dios es amor. La espiritualidad es esa parte interna en nosotros que potencia el amor que Dios siente por sus hijos y que hace que lo convirtamos en emociones y en sentimientos que van a llevar a nuestra vida a caminos por donde Cristo camina. Es donde Jesús nos acompaña, donde vive en nosotros. Es esa zona de nuestro intelecto que debe dominar nuestro ser. Y de esa forma no permitimos que Satanás controle nuestra vida, porque ahí él no tiene injerencia. Solo Dios puede entrar ahí, en ese espacio. Y en ese espacio podremos hablar con Jesús tranquilamente y en paz. Y así entender qué es lo que Él quiere y qué es lo que espera de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que lo único que Satanás no puede hacer es conocer nuestros pensamientos? Y nuestros pensamientos y espiritualidad nacen del mismo sitio, en nuestra mente. Solo que si nuestra espiritualidad controla nuestro ser, Satanás no va a tener control ni influencia sobre ellos. Pero si por otro lado es nuestra lógica, la parte de nuestro interior que mantiene el control de nuestras vidas, ese es el terreno de Satanás. Así que de esa forma él va a poder influenciarnos y lo va a hacer sin ninguna duda, sin restricciones ni miramientos, nos va a influenciar. Esto puede ser algo muy claro y probablemente simple para muchos, pero es algo que en verdad yo entendí no hace mucho. Y sí, es posible que sea algo lento para entender. Y podrán decir, bueno, ¿cómo alguien bautizado puede no entender eso? Pero yo creo que nos sorprenderíamos si conociéramos en realidad las estadísticas de cuántas personas han entendido eso. Porque una cosa es saber algo y otra cosa es entender ese algo, asimilarlo. Una cosa es conocer a Jesús y otra muy distinta es aceptar a Jesús. Una cosa es ser un cristiano y otra muy diferente es vivir una vida cristiana. Nosotros debemos comprender que nuestra vida no es cuadrada, sino que más bien es triangular. Y así lo ejemplifico para quienes sigan pensando de una forma lógica. Un cuadrado tiene 4 lados. Llamemos a uno de sus lados Cristo, al otro nuestro espíritu, al otro nuestro cuerpo y al otro la lógica. Todos son iguales, porque es un cuadrado. Todos son iguales. Y no importa dónde te pares, todos son iguales. No importa cuál uses como base. Incluso puedes usar la correcta y tomar como base a Cristo, pero está la lógica. Pero la suma de sus ángulos da 360 grados. Es decir, que una vez que recorres todo el camino, te lleva otra vez al punto de inicio. De igual forma sucede con una circunferencia. Tiene 360 grados. Es decir, que una vez que lo recorras, también te va a llevar de regreso al punto de inicio. La única diferencia con la circunferencia es que no tiene bases. No hay donde apoyarse. Pero un triángulo solamente tiene 3 lados, cuyos ángulos suman 180 grados. Es decir, que una vez que yo recorra todo el camino, voy a cambiar mi dirección. ¿Okay? Voy a tomar otro camino completamente diferente. Solo debemos saber cuál lado usar como base, porque de ello va a depender nuestra vida. Un lado es Cristo, el otro lado nuestro espíritu y el otro nuestro cuerpo. Fíjense que de aquí sacamos, de esta ecuación sacamos a la lógica, que es esa otra arista que nos lleva al principio y no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual. Ahora bien, hay 3 tipos de triángulo. Está el escaleno, que es aquel que tiene los 3 lados diferentes. Está el isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno diferente.
y está el equilátero donde todos sus lados son iguales. Ahora, vamos a ver cómo se relaciona esto con nuestras vidas. En el triángulo escaleno, que es el que tiene los tres lados diferentes, tenemos varias opciones. Podemos usar diferentes medidas, incluso aún usando una gran arista como base de Cristo. Pero las otras dos diferentes, que son el espíritu y el cuerpo, algo simplemente no estaría bien. Porque nada hacemos con tener una gran base como Cristo si nuestro espíritu y nuestro cuerpo no están en relación con el Señor. Si son mayores o menores, simplemente no funcionarán bien. De una forma sincronizada, de una forma armoniosa. De igual forma pasa con el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno diferente. Pero cuando nosotros decidimos convertirnos en un triángulo equilátero, donde todos sus lados son iguales, eso es perfección. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Solo que debemos usar a Cristo como base, ¿ok? Para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu trabajen de forma armoniosa, sincronizada con los deseos de nuestro Salvador. Dios espera, y así nos los ha revelado en su palabra, que nosotros seamos perfectos como el Padre que está en los cielos, que seamos como Él, no menos que Él y no mayores a Él, sino iguales al Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la misma importancia que nosotros le damos a Dios, debemos dársela a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo así que le vamos a dar la misma importancia? Y es que fue el mismo Jesucristo que nos instó a nosotros a ser iguales al Padre. No diferentes en ninguna forma, sino perfectos como el Padre. Si no, vamos a verlo en Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta cita se refiere al carácter. Y es eso en lo que nosotros debemos trabajar, porque ciertamente nuestro espíritu, una vez que nosotros muramos, seremos resucitados con nuestro carácter y transformados en perfección. Pero dirán, bueno, pero nuestro cuerpo queda atrás. Entonces, ¿para qué preocuparnos por él? Porque lo que pasa es que mientras nosotros estemos con vida en esta tierra, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Si no, vamos a ver lo que nos dice en su palabra primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si aún no estamos convencidos, vamos a ver otra cita más en primera de Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Ahora bien, nuestro espíritu no es soplo de vida de nuestro Dios. Si no, veamos lo que nos dice en su palabra de Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Incluso también nos dice qué pasará con ese espíritu una vez que nosotros muramos. Eso lo podemos ver en Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, si manejamos nuestra vida como un perfecto triángulo equilátero, donde todos sus lados son iguales, pero tenemos a Cristo como base, como nuestro fundamento, como nuestro soporte, como nuestro sustento, entonces nuestro cuerpo y nuestro espíritu van a cambiar de dirección hacia la dirección que Dios elija para nosotros y en donde la lógica no tiene parte. Por tanto, Satanás no tiene cabida y nuestro transitar hacia el paraíso estaría garantizado. Sabemos que Dios no comete errores, o sea que lo que Dios decida para nosotros es lo mejor, pero tenemos que tener a Cristo como base. Qué difícil, hermanos, es sacar la lógica de nuestras vidas.
Ese es el gran trabajo que nosotros tenemos por delante. Y el de Satanás es asegurarse que nosotros sigamos usando la lógica. Dios es amor y solo podemos esperar cosas buenas de parte de Dios. Porque cómo podemos nosotros definir el amor? Yo estoy seguro que deben haber muchos conceptos o definiciones sobre el amor, que hablen sobre el amor. Y seguramente van a haber muchos que son poéticas y que están explicadas de una forma muy bonita, muy intelectuales. Pero para mí, si yo tuviera que elegir una sola palabra para definir el amor, diría Dios. Y si tuviera que dar una definición sobre el amor, yo diría todo lo que Cristo nos ha dicho a nosotros sobre el amor. Y si tuviera que hacer alguna comparación del amor con alguna cosa, lo compararía con los frutos del Espíritu Santo. Así que no esperemos que Dios haga algo malo. Eso es obra del mal y de nadie, de eso nadie está inmune aquí en este mundo. ¿Queremos una vida inmunizada de maldad? Entonces ganemos nuestra salvación y ahí la obtendremos. Porque esa es la promesa de Dios y yo creo en ella. Y estoy seguro de que todos los que están aquí ahorita en este momento escuchando también lo creen. Por eso estamos aquí, porque tenemos el alma abierta a escuchar nuevos mensajes que nos iluminen, a llevar a nuestra vida por ese rumbo, porque creemos en Cristo. Le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador y hemos decidido cambiar nuestra vida. Por tanto, no podemos volver al inicio, sino que debemos ir en la dirección opuesta de lo que la lógica y el mundo a través de Satanás nos han llevado. Convirtamos nuestra vida en amor. Seamos de la misma esencia de la que está hecho nuestro Señor, nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Dirán que no es posible, pero no está en las Escrituras el secreto de cómo ser en esencia, de cómo ser como el Padre. Entonces usemos esa receta que Dios nos ha dado para convertir nuestra vida en un circuito de amor, que seamos ese interruptor que cada vez que alguien apriete, reciba amor y que puedan ver en nosotros reflejado a nuestro Señor Jesucristo. Démosle honra y gloria a quien lo merece, pero seamos en esencia como Cristo y como el Padre quiere que nosotros seamos, porque solo así nos vamos a ganar un lugar en la mesa del Señor en el reino de los cielos. No hagamos de nuestra vida por medio de la lógica que sea un impedimento para que desarrollemos nuestra fe, nuestro carácter, nuestra vida cerca de Jesús y así perdamos todo. Trabajemos nuestra espiritualidad, que no es otra cosa que nuestro carácter, y no permitamos que nuestra espiritualidad se afecte o sea influenciada por nada que no venga de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida debe estar influenciado por la base de ese triángulo, por la base de nuestro Señor Jesucristo. Nada que no venga de esa base puede ser bueno para nosotros. Entonces dejemos que nuestro cuerpo y nuestro espíritu vayan en el mismo camino, en la misma sintonía que nuestra base. Y de esa forma, nosotros no vamos a tener tropiezos en nuestra vida, no vamos a tener obstáculos, no vamos a tener nada que nos impida. No significa que no los vamos a tener, claro que sí los vamos a tener, pero lo que quiero decir es que no nos va a interrumpir el camino, sino que los vamos a saltar. Es como, yo no sé si ustedes han visto esas carreras en las Olimpiadas donde las personas van corriendo y saltan unos obstáculos y siguen su camino. Hay muchos que se tropiezan y caen, pero ustedes no se han fijado que cuando ellos se tropiezan y caen, se paran y vuelven a seguir y siguen caminando. Así tiene que pasar con nuestra vida. Nosotros nos vamos a tropezar, seguramente lo vamos a hacer. Ojalá pudiéramos nosotros vivir una vida sin tropiezo. Y sí la vamos a hacer en algún momento cuando estemos en el cielo.
Pero aquí en la tierra sabemos que eso no va a suceder. Pero sí podemos tener la garantía de que cuando nosotros saltemos ese obstáculo y nos tropecemos y caigamos, no vamos a tener que levantarlo solo, sino que va a estar Cristo a nuestro lado, dándonos la mano para levantarnos, para limpiar nuestras rodillas y que nosotros sigamos avanzando. Y si nosotros nos cuesta, porque a lo mejor nos lastimamos mucho en esa caída y no podemos caminar, créanme, hermano, cuando les digo que Cristo nos va a alzar en hombros y nos va a llevar a cuesta para que nosotros sigamos su camino. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar de lado, nunca nos va a dejar solos. Pero si nosotros usamos la lógica para entender los asuntos del Señor, nos vamos a desviar. Vamos a permitir que Satanás trabaje con nosotros en nuestra espiritualidad. Es como trabajar con el enemigo. Yo no puedo decirle a Satanás que me ayude a conseguir a Cristo, porque no lo va a hacer. Él me va a hacer pensar que yo lo estoy logrando, pero me está llevando por otro camino. Acuérdense que el camino de Satanás va paralelo y muy, muy, muy pegadito al de Cristo. Va tan pegado que es imperceptible para nosotros darnos cuenta cuál es uno y cuál es el otro. Pero si nosotros tenemos nuestra espiritualidad bien clara y bien definida, nosotros vamos a poder ver esa línea y vamos a ser capaces de no acercarnos a ella y menos de cruzarla. Y si dejamos la lógica de un lado, nosotros vamos a poder tener la seguridad de que Satanás no va a poder afectar nuestras vidas. ¿Ok? Mantengamos a Cristo en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestro ser. Ahí no puede entrar Satanás. Ese es nuestro sitio especial con el Señor. Y si todos nosotros hiciéramos de ese sitio un sitio especial para el Señor, créame que el mundo cambiaría. Pero como sabemos que eso no va a pasar porque ya conocemos las profecías, sabemos hacia dónde se dirige el mundo, conocemos el resultado de lo que va a suceder, pues a nosotros lo que nos queda es ser la diferencia, ser esa parte del mundo que se alejó de todo eso y empezar a caminar con Cristo de una forma que no nos podamos arrepentir jamás. ¿Ok? Porque no vamos a ver la vida con lógica, sino con amor, que es el amor del Padre. Que la gracia del Señor esté siempre con todos nosotros e ilumine nuestros caminos en su dirección. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar el culto del día de hoy con el himno 464. Prende hoy tu fuego.